iniciar nuestro análisis de este miércoles 13 de noviembre del año 2013. En el terreno internacional quisiera abordar hoy el proyecto del Papa Francisco sobre la realización del Sínodo de la Familia, que pareciera ser uno de los proyectos claves de su pontificado. Hace apenas 2 semanas hubo una enorme inquietud y mucho interés por un documento de 38 preguntas que salían del Vaticano con dirección a los episcopados a nivel mundial sobre una serie de temas, todos vinculados con la familia, y que equivocadamente algunos medios de comunicación manejaron como si se tratara de un plebiscito, como si se tratara de una especie de consulta popular para ver qué determinación tomar en relación a estos temas. El secretario del sínodo se apresuró a aclarar que los temas de la ética, como muchos otros temas en la Iglesia, no son plebiscitarios, es decir, no se van a sacar por aclamación ni por número de votos, sino corresponden a otras categorías. Yo quisiera hablar un poco sobre esto porque me parece que el tema de la familia es en el momento actual uno de los temas que se está debatiendo con mayor intensidad y sobre el que existen puntos de vista y criterios divergentes. En primer lugar, el planteamiento principal sobre el sínodo sería por qué la Iglesia a inicios del siglo XXI se está interesando en hacer una consulta de la situación de la familia a nivel mundial, cuando de entrada uno pudiera considerar que las cosas, pues, en medio de dificultades, pero ahí van y no tienen mayor complicación. El planteamiento que hace el Papa Francisco es un planteamiento sumamente interesante. Parte de la experiencia de la Iglesia, de lo que le ocurre a esta institución en el siglo XIX con el tema de lo social. Durante el siglo XIX, la presencia del tema de lo social pareció durante casi todo el siglo no interesar al mundo religioso. Si recordamos, el Papa Pío IX se ve confrontado con el movimiento del Risorgimento que genera la unidad italiana. La unidad italiana desaparece los estados pontificios. La desaparición de los estados pontificios hace que el Papa Pío IX se declare prisionero del Vaticano y señale que no volverá a salir el Papa a hablar con la sociedad mientras no sean devueltos los estados pontificios. Esto hizo que la Iglesia, respecto de los problemas que estaban ahí inmediatamente, no tuviera una atención ni una percepción, porque estaba involucrado de una manera muy intensa en esto que al Papa Pío IX no le parecía que era posible, el rescate de los estados pontificios. Durante el periodo del Risorgimento surgieron
indiscutiblemente algunas personalidades que, como el padre Lamartine, comenzaron a proponer la inclusión de los temas sociales dentro del trabajo de la Iglesia. Y la respuesta de la Iglesia en términos generales fue siempre una respuesta negativa. Lacordaire y otros más estuvieron también tratando de provocar algún interés, y el tema de los estados pontificios y luego el tema de la modernidad, entendida como la corriente representativa del pensamiento de los filósofos de la Revolución Francesa, llevaron al Papa Pío IX a elaborar el documento llamado el Sílabus, con el cual descalificaba prácticamente a la modernidad. Y al descalificar a la modernidad, minimizaba, relativizaba la problemática social, que era consecuencia precisamente de muchos de las propuestas y de muchas de las realidades que estaban surgiendo en la modernidad. La voz de algunos que percibieron la importancia de lo social no fue suficiente para convencer al Papa de que las cosas deberían ser manejadas desde una perspectiva diferente. Antonio Rosmini, considerado por Michele Federico Sciacca la mente más brillante del catolicismo del siglo XIX, era uno de los que señalaba la importancia que tenía el tema de lo social como el tema de la unificación italiana, al margen de del deterioro que la Iglesia tenía por haber perdido los estados pontificios, que por lo menos desde mi punto de vista, qué bueno que los perdió, porque la Iglesia estaba metida desde la Edad Media en una serie de situaciones y en una serie de compromisos en donde la Iglesia no siempre salió bien parada, en algunos casos salió muy maltratada. Se abrieron oportunidades para que el pontificado sufriera los efectos de la corrupción de esa época. El caso de los papas Borgia creo que es un caso más que elocuente que habla de estos fenómenos. Y al final, la pérdida de los estados pontificios podemos considerar que fue una bendición para la Iglesia, porque la desaparición de los estados pontificios regresó al pontificado a su verdadera misión. Pero en aquella época las cosas no se veían tan fácilmente, no se percibían así, y el Papa Pío IX reaccionaba con mucha energía, tratando de defender los estados pontificios y cometiendo la equivocación, según dice el Papa Benedicto XVI, que es el que habla de la equivocación del Papa Pío IX, de considerar que la modernidad quedaba reducida al pensamiento de los filósofos franceses, cuando la modernidad era un planteamiento mucho más amplio, y dentro de la corriente de la modernidad, además de los filósofos franceses, había muchos otros que estaban incursionando y que estaban presentando sus puntos de vista que no necesariamente checaban y se identificaban con los de la Revolución Francesa. La elección del Papa León XIII a la muerte del Papa Pío IX no cambió este enfoque. El Papa León XIII fue muy obediente respecto de la disposición de quedar el Papa prisionero del Vaticano. Sin embargo, cuando él había sido cardenal en Milán, y Milán es uno de los centros industriales más importantes de Italia. Entonces, a querer o no, había conocido de cerca
las transformaciones profundas que se estaban dando en la sociedad italiana a partir de el surgimiento de la revolución industrial. Hoy, al cabo de los siglos, podemos apreciar con mucho mayor claridad todas las cosas que cambiaron en el contexto de la relación de la sociedad con el creciente movimiento urbanista que fue dominando el escenario del siglo XIX, hasta dejar claramente establecida la sociedad urbano-industrial como la clave para identificar las condiciones de vida de aquella época. Y Jacques Attali, de quien hemos hablado en repetidas ocasiones, este geopolítico francés, que por cierto estuvo en México apenas hace unas semanas, Jacques Attali señala, cuando habla del tema de la modernidad y la Iglesia, dice que la Iglesia perdió la batalla en la modernidad en las sociedades urbano-industriales porque el sonido de la campana, que hasta la Edad Media era el que despertaba a los habitantes para ser convocados a la celebración de las liturgias religiosas, fue sustituido por la sirena de las fábricas que marcaba la hora de entrada y la hora de salida de los trabajadores. La presencia de los trabajadores, el surgimiento de los sindicatos, el surgimiento de numerosas instituciones vinculadas al trabajo de las personas en las ciudades, todo eso era visto con desconfianza desde la perspectiva de la Iglesia porque era identificado como resultado de la modernidad, es decir, como resultado de las ideas de los filósofos franceses. Y al margen de que algunas de estas instituciones pudieran tener esta influencia, lo que la Iglesia estaba ignorando es que esto era la realidad en la que se movía Europa en el siglo XIX, y hacerse a un lado de la realidad era simplemente no tener influencia en la misma. Este hecho, esta referencia a la pérdida de la presencia de la Iglesia en Europa en el siglo XIX es uno de los temas recurrentes en las reflexiones que Benedicto XVI hizo durante su periodo de cardenal, cuando era el cardenal Ratzinger. Desde la época del Concilio Ecuménico Vaticano II, desde entonces hasta su pontificado, él ha mantenido una línea muy clara de señalamiento en contra de estas actitudes que la Iglesia tuvo en el siglo XIX, que dieron como resultado el que la Iglesia perdiera toda su imagen, toda su influencia y toda su presencia. En el siglo XIX, el deterioro de la imagen de la Iglesia llegó a ser tan marcado que algunos de los filósofos contrarios a la Iglesia llegaron a hacer conclusiones llegaron a conclusiones que en el orden práctico nunca se dieron, pero que hablan del deterioro de la imagen de la Iglesia, como Enrique Heine, cuando decía que si se oía que las campanas doblaban a muerto, pues era porque doblaban porque Dios había muerto. Esta idea, que además será rescatada por Nietzsche en su Así hablaba Zaratustra, en donde habla también de la muerte de Dios, estas visiones eran representativas de la incidencia tan relativa y tan escasa en muchos casos de influencia de la Iglesia en lo que estaba ocurriendo y en lo que se estaba transformando. Sería hasta que León XIII
llama en su ayuda a los seglares que estaban trabajando en Alemania, en Francia, en Luxemburgo, en Bélgica, sobre el tema de lo social, y les encarga la elaboración de un documento. El texto del documento fue el borrador de la encíclica Rerum Novarum. Cuando este borrador se elaboró en uno de los ducados católicos de Europa, en Liechtenstein, en el castillo de Liechtenstein, que es uno de los castillos más bonitos que hay en esa región. Se reunieron los que fueron convocados a elaborar el documento, y durante varias semanas convivieron ahí hasta que finalmente el documento estuvo terminado. Algún autor alemán destaca, él dice, la coincidencia de que este documento, que fue el que iluminó el pensamiento de lo social en el mundo católico, se elabora en Liechtenstein, que en alemán significa piedra de luz, Liechtenstein. La presentación del documento de la Rerum Novarum, mayo de 1891, la presentación de esta encíclica provocó reacciones muy diversas. En México no se leyó la encíclica. Porfirio Díaz mandó una carta de extrañamiento al delegado apostólico preguntando a qué revolucionarios había consultado el Papa para elaborar el documento. Y en el mundo católico las cosas no fueron muy diferentes. Obispos ocultaron el documento porque pensaban que el documento iba a provocar una revolución. En Chile, el arzobispo Casanova, que era el arzobispo de Santiago, hizo que la encíclica fuera desaparecida, y en su lugar dio a conocer una carta pastoral en la que pedía a los ricos fueran más generosos en sus limosnas y a los pobres más resignados con sus miserias, cosa que la encíclica no planteaba ni de casualidad. Aquí en México la encíclica vino a ser conocida en 1906, cuando el sacerdote jesuita Bernardo Vergüen da a conocer el texto, y a partir de ese momento se produce la gran transformación de la presencia de la Iglesia en la sociedad, con toda una serie de trabajos y toda una serie de acciones que llevaron a los congresos de trabajadores en Puebla, en Oaxaca, en Zamora, en Morelia, en donde comenzó a elaborarse lo que más adelante se conocería como doctrina social de la Iglesia, y también se conocería como la doctrina del sindicalismo católico en nuestro país. Cuando se elabora la Constitución de 1917, Constitución en la que participan principalmente los movimientos revolucionarios, no está presente la Iglesia, llama la atención que al abordar el tema del sindicalismo, los documentos a los que se hace referencia en la Constitución del 17 son los documentos de las reuniones de los obreros católicos en el país, que eran los únicos que habían trabajado sobre esta línea del sindicalismo y habían trabajado sobre la línea de las cajas de ahorro, la organización de las sociedades mutualistas y toda una serie de acciones que tenían como propósito el darle un sentido, una orientación, una metodología al trabajo sobre lo social. Esta experiencia dejó a la Iglesia, en primer lugar, mal parada, porque daba la impresión de que había pasado todo el siglo de las transformaciones y la Iglesia esperó hasta 1891 para hacer finalmente su última
dar su última palabra en torno a estos temas. Y por otro lado, el haber impedido que se llevaran a cabo durante prácticamente 70 años trabajos en el campo de lo social hizo que los católicos, cuando intentaron ingresar en estos campos, chocaran con los grupos socialistas que se sentían los dueños de estas áreas, porque durante años ellos habían luchado, habían propuesto, habían tenido participación, y de repente sentían a los católicos como arribistas, oportunistas recién llegados al terreno del trabajo social y con pretensiones con las que ellos no estaban de acuerdo. Esta experiencia fue la que motivó al Papa Paulo VI, bueno, primero a Juan XXIII y luego a Paulo VI, a convocar la reunión del Concilio Ecuménico Vaticano II, porque el Papa Juan XXIII y luego el Papa Paulo VI estaban absolutamente convencidos de que se venía un cambio de fondo en la sociedad mundial. De hecho, el Concilio Ecuménico Vaticano II podemos considerar que fue la primera acción en la que se deslinda la Iglesia de las categorías de la modernidad y entiende que viene ahora la definición del mundo de la posmodernidad, tal como está ocurriendo ahora. Basado en esta experiencia, el Papa Francisco está convocando a un sínodo para octubre del año próximo, en el que se van a tratar temas de enorme importancia que están siendo manejados a través de 38 preguntas que se están enviando a los episcopados del mundo entero. El sínodo que está convocado tiene como primer paso el proceso de esta encuesta, en la que se trata de saber qué tan extendidos están determinados problemas, cómo han sido entendidos por la sociedad, cómo la Iglesia ha participado en el manejo de estas realidades y cuál ha sido la reacción de aquellos que están involucrados en estos procesos, sea el caso de los que están divorciados y vueltos a casar, sea el caso de los que viven en unión libre, sea el caso de las madres solteras o de los padres solteros, porque hoy los dos casos se presentan, la familia monoparental, sea el caso de las uniones de homosexuales, todo esto, la adopción de los niños en las uniones homosexuales, todo esto plantea toda una problemática que ha sido resuelta o ha sido enfrentada de manera muy variada a lo largo y a lo ancho de los países en el mundo entero donde los católicos tienen presencia. Entonces, el Papa Francisco lo que está pidiendo es que se concentre en estos datos y la Iglesia pueda tener lo que en sociología se llama los datos duros, es decir, saber cuántos casos se están presentando de tal comportamiento, de qué manera se ha resuelto en este lugar o en aquel otro este problema, cuál es la reacción de los que siguen siendo creyentes pero están involucrados en estas situaciones. ¿Es indiferencia? ¿Es pedir un sistema de excepción? ¿Es buscar un acercamiento? ¿Es alejarse de la Iglesia? ¿Cuál es el comportamiento? Pero en datos concretos
que puedan ser manejados desde el punto de vista sociológico como el argumento para poder implementar una medida de solución que se dé desde el pontificado. El pontificado va a dar la línea estratégica y serán los episcopados y sobre todo las parroquias las instituciones que van realmente a llevar a cabo esta acción sobre el tema de familia, que es sin duda uno de los temas fundamentales. ¿Por qué convoca el Papa al sínodo en este año de 2014? Bueno, no solo por la indiscutible importancia del tema, sino porque además la Organización de las Naciones Unidas está declarando el 2014 el año de la familia, y entonces la Organización de las Naciones Unidas está planteando la revisión de los nuevos modelos de familia, como les dice la Organización de las Naciones Unidas, que surgen de una sociedad que está dominada por el transculturalismo, es decir, tenemos la influencia de diversas culturas, y al mismo tiempo está reflejando la presencia en las sociedades de representantes de muy diversas poblaciones del mundo que se juntan, desapareciendo el viejo modelo de las ciudades y de las sociedades que tenían su identidad en ellos mismos y rara vez tenían contacto con alguien de fuera. Hoy la previsión de los geopolíticos es que en un futuro no muy lejano las ciudades, las llamadas ciudades globales, van a presentar todas las características que estábamos señalando, van a ser cosmopolitas, es decir, ciudades en donde vamos a oír hablar varios idiomas, donde vamos a encontrarnos con personas de diferentes países que van y vienen por los temas de los negocios, y al mismo tiempo va a ser una sociedad multicultural en la que veremos la presencia de los musulmanes, la presencia de los judíos, la presencia de los hinduistas, la presencia de los lamaístas, la presencia de los cristianos. Todo va a estar en la misma realidad. ¿Cómo se va a manejar? Esto es lo que la Organización de las Naciones Unidas plantea. Y las Naciones Unidas están diciendo que todos los nuevos modelos de familia que se están generando son modelos que tienen que ser manejados con el criterio de las libertades. El principio de libertad es el que domina. Una sociedad como la nuestra, que desde el siglo XVIII viene formando categorías intelectuales fundamentadas en el liberalismo, en la libertad, evidentemente en este momento sus principales argumentos para hablar sobre estos temas están basados en la libertad. La Iglesia sabe que tiene aquí un desafío muy importante, y el Papa Francisco está haciendo por primera vez una serie de declaraciones en donde el tema de la libertad es el tema de la Iglesia. O sea, la Iglesia dice: nosotros tenemos también libertad. Entonces hablemos en nombre de la libertad, no hablemos contra la libertad de otros, sino hablemos de nuestra libertad. La metodología del cuestionario que está presentado es una metodología interesante, está hecha por expertos en los temas sociales y se trata de acercarse lo más posible a la sociedad misma. Se trata de romper con las opiniones o percepciones subjetivas
en donde dependiendo de lo que uno vive, dependiendo del entorno en el que uno se mueve, saca sus propias conclusiones que a veces no tienen más valor que la opinión de alguien que quiere hablar, pero no pasa a formar parte de una información que tenga verdadero sentido. Solo cuando se utilizan los sistemas de investigación adecuados con la metodología y el rigor que se debe establecer para estas cosas, es cuando se obtienen los datos que nos pueden ayudar a decir, primero, qué está pasando, y segundo, cómo se está intentando resolver, tercero, cómo puede desde el pontificado el Papa marcar la línea para que los demás se sumen o nos sumemos dentro de esta búsqueda de soluciones frente al problema de los cambios que se están generando en la familia. Hay que recordar, para concluir el tema, hay que recordar que estamos viviendo en la posmodernidad y que, como nos acaba de recordar Alain Touraine en unas conferencias que estuvo dando aquí en la Universidad Iberoamericana, el primer signo de la posmodernidad es la desinstitucionalización, es decir, es la descalificación de las instituciones. Y dentro de las instituciones la familia es una de las importantes. Hoy están las instituciones todas en la picota, todas están siendo sometidas a una feroz crítica. La desocialización, que es la segunda característica de la posmodernidad, es el rechazo de los códigos elaborados por las instituciones. Esta es la explicación de por qué los hijos, cuando uno ahora les dice cosas, le contestan de una manera tan diferente de como yo me acuerdo que uno podía contestar a sus padres en épocas anteriores, ¿no? A veces con mejores actitudes y a veces con peores actitudes. La realidad es que los códigos se están rompiendo y se están estableciendo nuevas realidades. El papel de los medios de los medios de comunicación, que precisamente son los primeros que han tenido una fricción con la Secretaría del Sínodo, porque los medios querían presentarle a la sociedad el interrogatorio como un plebiscito del cual por mayoría la Iglesia iba a adoptar tal o cual decisión, cuando el esquema es totalmente diferente. La figura del Papa Francisco es una figura que está provocando en Europa toda una serie de polémicas. Los grupos llamados progresistas, la gente más corrida hacia la izquierda, dice que es demasiado conservador. La gente que está muy corrida hacia el conservadurismo, al integrismo, acusa, apenas el domingo, acusan al Papa de estar traicionando los principios inmutables de la doctrina de la Iglesia. El asunto no es nada fácil. El pontífice, el pontificado, es una institución y al ser una institución está también sometida a las reglas de la posmodernidad. Está desafiado, está cuestionado. Las actitudes de la sociedad no son actitudes abiertas, no son actitudes de oír las opiniones y formar sus propios juicios, sino son actitudes de descalificación y de confrontación. Pues vamos a ver en qué termina este experimento del Papa Francisco. Es un experimento interesante, inteligente. Ha puesto el proyecto en manos de personas muy competentes, entre otras, por cierto, un cardenal húngaro que habla castellano y habla castellano muy bien y que ha estado manejando el tema de la familia desde hace ya 4 años, lo ha venido haciendo con mucha precisión y es el encargado básicamente de el sínodo. Él va a ser el presidente del sínodo y es una figura
que ha venido, es el hombre que está en la diócesis que fue del cardenal Mindszenty, la diócesis de Esztergom. De ahí es cardenal este hombre que tiene en su mano la dirección del sínodo. Déjenme ver si aquí tengo el nombre. Es el cardenal Péter Erdo, de Esztergom, Budapest, en Hungría. Y el secretario del sínodo, que ha venido a hacer toda una serie de consideraciones a los medios, es Monseñor Lorenzo Baldisseri, que es el que hasta el momento asume el papel de interlocutor con los medios. Pues vamos a ver finalmente cómo se resuelve este tema que, insisto, me parece que va a ser de enorme trascendencia para el pontificado del Papa Francisco. Sobre el tema de la política en México, yo creo que hay dos puntos que vale la pena analizar ahora. Uno es este conflicto que se está generando con Nicolás Maduro sobre la desaparición de un avión que sale de nuestro país y llevaba teóricamente el itinerario para ir a las Antillas holandesas, por lo menos así estaba en la bitácora. El avión, primero la información que dio el propio Nicolás Maduro, fue derribado. Después resulta que no fue derribado, se corrige la declaración y se dice que fue obligado a aterrizar, pero no se le obliga a aterrizar en una de las pistas en donde lógicamente la policía y el ejército venezolano dispondrían de la nave, sino se le hace aterrizar en una pista clandestina. Entonces aterriza en la pista clandestina y comienzan las contradicciones. Antes de aterrizar, los pasajeros se arrojaron en paracaídas. La persona que dice eso no tiene la menor idea de lo que es un jet y de lanzarse en paracaídas de un jet. Solamente se puede uno lanzar de un jet en paracaídas con una cápsula que le proteja, como hacen en los aviones de combate. Abrir la puerta y querer salir es ser destruido por la propia fuerza del aire. Claro, después se dieron cuenta de esto y dijeron, no, es que en el momento en el que aterrizaron, abrieron la puerta y salieron corriendo. Y ya no están. Y no los encontramos. Bueno, el territorio, y esto lo maneja un hombre que conoce bien el territorio, Fernández Menéndez, que estuvo como guerrillero en esta zona, dice, ahí no se puede uno esconder, es uno de los lugares menos accesibles para esconderse. Es decir, si realmente los quisieran encontrar, dice, ¿dónde se va a esconder una tripulación? Y además venía lleno de pasajeros el avión. Entonces Nicolás Maduro hace ante una nota que la Secretaría de Relaciones Exteriores está mandando al gobierno de Venezuela, hace una respuesta muy áspera y dice que este era un avión cargado de coca, venía full de coca, dice. ¿Y dónde está la coca que venía full en el avión? Pues resulta que el avión fue destruido, fue incendiado. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué aparato de seguridad destruye el vehículo en el que venía la droga y en el que se prueba precisamente que hay indicios de que la droga fue transportada de un lugar a otro? Ahora solamente se queda en lo que dicen, porque después del incendio lo único que queda son fierros retorcidos y un jet, además carísimo,
¿sí? Es destruido sin una explicación. Entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha contestado al presidente Maduro que el gobierno mexicano no se siente satisfecho con la respuesta y que le pide que haga una investigación más a fondo para poder saber exactamente qué pasó. Respuesta del presidente Maduro, que no se va a dejar chantajear por México. Y la pregunta es, ¿quién lo está chantajeando? Si le están diciendo que le piden que haga una investigación para que diga qué cosa pasó. Pues ahí va el sainete del avioncito que dice el caricaturista Calderón que a lo mejor lo que le falló a los tripulantes era disfrazarlo de pajarito, porque entonces lo habría dejado pasar Maduro sin ningún problema. Por cierto, Menéndez dice que una de las versiones que se ha venido manejando es que no localizan a los que venían de tripulantes, porque entre los tripulantes iba un tal Caro Quintero, y que entonces a lo mejor por eso es que no los pueden encontrar. Vaya uno a saber si esta versión es cierta o no, pero por lo pronto ha generado toda una serie de tensiones en el escenario político. Y finalmente, el último tema que me gustaría tratar es este que parece inagotable tema de la coordinadora invadiendo las áreas comerciales de la Ciudad de México. Resulta que hace 15 días se había, según dijo el regente de la Ciudad de México, Mancera, se había firmado ya un acuerdo con la coordinadora para que la coordinadora, primero, quitara todas las carpas que no estaban habitadas, que eran la mayoría, y después se iniciara un proceso para eliminar la presencia de las carpas en el Monumento a la Revolución. A cambio de esto se habían hecho toda una serie de concesiones, entre otras el pago a los maestros que habían estado en el plantón y no habían ido a clases. Entonces se les iba a pagar para que, digamos, en la negociación era una cosa por otra. Según la información, se giran las instrucciones para que se les pague a los maestros y se supone que en el lapso de una semana iban a comenzar a desaparecer las carpas. ¿Qué ha ocurrido? Las carpas no solo no desaparecieron, crecieron, porque comenzaron a llegar maestros de otros lados que comenzaron a ocupar el lugar. Viene una protesta generalizada de los comerciantes, han cerrado 100 y tantos comercios en la zona porque no se pueden mantener, la gente no va a comprar. Para colmo, yo creo que todos conocen la anécdota de este pequeño restaurancito que había allí, donde los maestros se metían, pedían de comer y luego se iban y le decían al dueño que lo aceptaban como aportación al movimiento de los maestros el haberles dado de comer. Entonces esto provocó la quiebra, el desastre de 100 y tantos comercios. En medio de toda esta protesta, Mancera dice que esto está llegando ya a una situación intolerable y que se van a tener que tomar medidas muy serias. Entonces, ante esa declaración, la coordinadora anuncia que va a retirar las carpas. ¿Qué hacen? Las sacan de donde estaban y las ponen en las aceras. Entonces dejaron abierta la calle, pero todas las aceras están cubiertas. Todos los comercios que están en la zona están invadidos por las carpas, porque hasta en las paredes de los comercios están clavados algunos de los soportes de las carpas. Es verdaderamente una burla, es un
una visión de la autoridad que verdaderamente da pena, ¿no? Es parte también de este fenómeno de la posmodernidad, tenemos que reconocerlo. Hoy la autoridad está fragmentada y la autoridad fragmentada es una autoridad que no es capaz de imponerse precisamente porque está fragmentada, porque en el pasado la concentración del poder en una sola persona hacía que éste tronaba los dedos y entonces todo el mundo se ponía a brincar al ritmo que la persona quería. Hoy esto desapareció, hoy hemos entrado en una etapa en donde no se sabe realmente de quién es la responsabilidad de cada cosa. Es la policía de la Ciudad de México la que tiene que resolver el problema por órdenes de Mancera, es la Policía Federal la que tiene que resolverlo por órdenes de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién tiene la responsabilidad aquí? Para acabar de completar el cuadro, el secretario de Gobernación se presenta y hace una declaración de lo más infortunado. Estamos llegando ya al límite. Pues, ¿qué cosas tienen que pasar para que se llegue al límite? El límite apareció desde el momento en el que invadieron las áreas que corresponden al servicio de la comunidad y en donde están atropellando los derechos de los demás. Desde allí se había llegado a un límite. Y ahora la pregunta que le están haciendo los periodistas es, bueno, ¿qué tanto es tantito? O sea, ¿hasta dónde se tiene que llegar para que se diga que ya se rebasaron los límites de lo tolerable? Y esto nos lleva a uno de los puntos que habíamos estado analizando en uno de nuestros últimos temas. El concepto del Estado de Derecho es un concepto que está totalmente perdido de parte de la coordinadora y lo más grave, totalmente perdido de parte de las autoridades. Porque si alguien tiene la obligación y la responsabilidad de hacer que la ley se cumpla es la autoridad. El ciudadano puede equivocarse, puede desafiar, puede hacer tonterías, puede incluso transgredir la ley y evidentemente será confrontado con los órganos que están destinados a cuidar que se respete la ley, pero eso le corresponde a las autoridades. Cuando el secretario de Gobernación, a quien durante mucho tiempo creímos que era una figura fuerte, una figura consciente de la importancia de mantener las cosas en orden, sobre todo para atraer la inversión en estos momentos a nuestro país, pues resulta que nos sale con la respuesta de que todavía no se ha llegado a su límite, al límite que él tiene. Y cuando le preguntan los periodistas qué tiene que pasar para que llegue ese límite, se molesta, porque dice que esas son preguntas provocadoras. En lugar de contestar y decir, pues ya no vamos a aceptar un solo día más a los manifestantes. Lo único que la Secretaría de Gobernación nos ha dicho es que ya estamos llegando casi al punto donde se le va a colmar la paciencia. Y la pregunta es, ¿en este país se aplica la ley cuando se colma la paciencia o la ley se aplica cuando tiene que aplicarse? Porque no hay alternativas, no hay alternativas. Es una visión totalmente equivocada la de darle al sentido de la justicia una posibilidad de ser manejada de manera arbitraria, porque entonces rompe precisamente el concepto del Estado de Derecho, que es el principio de igualdad más importante que se da en las sociedades democráticas. Todos somos iguales ante la ley. Cuando esto se rompe, pues entonces la ley deja de tener este sentido de equilibrar a la sociedad y por otro lado la sociedad pierde el marco del respeto a la ley y se precipita en situaciones y en actitudes que hoy lindan ya en el terreno de la anarquía.
Si les parece, dejamos aquí nuestro análisis, seguiremos la semana próxima.